La Iglesia Adoración y Gloria de Lakeland, Florida les presenta su programa Salvación y Vida para ti. Y hoy yo quiero hablar de un tema sobre las prioridades. Hermanos, nosotros, nuestra vida, la tuya y la mía, se rige por prioridades. Y tú dirás, pero pastora, ¿qué son prioridades? O hemos escuchado tanto la palabra prioridad, pero ciertamente sabemos lo que significa la palabra prioridad. Mi hermano, y la palabra prioridad o prioridades es ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Hay algo que tiene una prioridad sobre otra, porque eso tiene una preferencia en tu vida. Eso tiene ventaja en tu vida. Y nosotros inconscientemente, dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra cabeza, tenemos una lista de prioridades. Están inconscientes y están en niveles de importancia. Y las ponemos en un nivel y en un orden que mira, hermano, nosotros no nos damos ni cuenta de que ciertamente así están rigiendo nuestra vida. Y estas prioridades, tenemos que entender que estas prioridades van a regir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestras actuaciones. Toda decisión que vas a tomar está en base a esas prioridades. ¿Qué tiene más ventaja en mi vida? ¿Qué tiene más preferencia en mi vida? ¿Qué cosa está una por encima de la otra? Y un ejemplo, decidiste el sábado, decidiste quedarte en la casa. Y tomaste una decisión con tu esposo, con tus niños. Hoy nos vamos a quedar aquí y vamos a disfrutar y vamos a ver una película juntos y vamos a hacer el devocional familiar y vamos a hacer varias cosas. Pero de momento te invitan algún familiar a un convite, como decimos, o a una actividad o a una fiesta o algo, y decides entonces tomar la decisión y irte a donde te están invitando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso tomó un primer lugar. Eso tú lo preferiste por encima de ya lo que determinaste. Y eso es prioridades. Lo pusiste primero. Y las prioridades en el humano cambian constantemente. Vamos a un ejemplo también. Tomamos una semana de vacaciones y decidimos que nos vamos a quedar aquí tranquilos. Y de momento cambiamos y decidimos irnos a casa de otra persona o ir a visitar familiares. Cambian. ¿Por qué? Porque entonces las prioridades, hay algo que prefieres hacer por encima de lo que estableciste. Y eso es prioridad, eso es preferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que hay momentos que estás en el teléfono. Amén. Y te entra una llamada. ¿Y qué pasa? Estás hablando con una persona, pero te entró la llamada de otra que tal vez sea un poquito más importante y que tú prefieras hablar con esa. ¿Y qué tú le dices a la otra? Mira, te tengo que dejar. Pues ahí mostraste cuál es tu prioridad. O estás hablando con una persona, con una amistad, con el esposo, con un amigo, y de momento suena el teléfono y tú le dices, espérate, tengo que contestar el teléfono. ¿Por qué? Porque esa persona o esa llamada se convirtió en una prioridad para ti. Tiene ventaja sobre lo que estás haciendo, hay preferencia sobre lo que estás haciendo, sobre una persona, sobre una cosa. Y según a veces nosotros tenemos una conversación con la persona, o tal vez hasta con el Señor, estamos orando, pero sonó el teléfono y ¡wow! Pues entonces eso se ha convertido en una prioridad porque tomó preferencia que tu momento de oración, que tu momento con Dios. Y así mismo a veces lo hacemos con el Señor, con la iglesia, con las cosas de la iglesia. Tengo un compromiso de la adoración, pero decido a última hora porque me regalaron un ticket para un parque que yo deseo ir, pero entonces, pastora, mire, no puedo ser parte hoy de la adoración porque me regalaron un ticket y quiero aprovecharlo y me voy. Entonces, eso muestra cuál es tu prioridad. Entonces, hay tantas prioridades, hermanos. Hay personas que la prioridad, tú le preguntas, puede ser su salud,
Otras personas pueden ser el dinero, otros son la familia, hay personas que son los deportes. Para otras personas es estar a la moda y verse bien. Otros en el trabajo, esa es su prioridad, ese es lo primero, esa es su preferencia. Hay otras personas que es la casa, tener casa o tener pertenencias. Hay otros el carro, otros el hijo, otros son los nietos. Yo veo muchísimas que son locas con sus nietos y pues yo amo a mis nietos, ciertamente, pero yo veo personas que esa es su prioridad, sus nietos, y otras son en el jardín y otras son en el yo. Y ciertamente hay muchísimas prioridades. Y hermano, yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus prioridades? Y no estoy buscando que me respondas en una prioridad espiritual, que para impresionar. No, hermano. Lo real, lo que es ideal, lo que es ciertamente la prioridad en tu vida. ¿Cuál es lo primero? Pero una cosa hay que entender, nuestras prioridades son cambiantes. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Si tú miras atrás, las prioridades de hace un año atrás no son las mismas que tú tienes hoy. Y si tú miras a tu vida, cambiamos ayer, tenemos unas prioridades, y si tú miras vas a ver en un mes, vas a tener otras prioridades. Y con las cosas que estamos pasando en nuestras vidas actualmente, tus prioridades cambian de acuerdo a lo que estamos viviendo. Mira, hermanos, yo me atrevo a decir que más del 90% de las personas no se detiene a meditar en las prioridades. Toman decisiones según vengan las situaciones día tras día. No nos sentamos a meditar cuál es la prioridad, vamos a poner un plan. No nos sentamos a meditar en los valores, en los objetivos. Y si no nos detenemos a meditar, a hacer un análisis interno y mirar a nuestro interior, vamos a continuar viviendo la vida, evadiendo la responsabilidad de unas decisiones que hay que tomar, unas decisiones que hay que determinarse, y vamos a terminar poniendo excusas todo el tiempo, que a la larga lo que nos hacen que nos engañan a nosotros mismos. Tenemos que sentarnos a pensar en nuestras prioridades. Y mira, hermano, cuando tú te detienes a ordenar y a meditar en tus prioridades, tú vas a crear una forma de vivir y unos hábitos efectivos. Va a haber una iniciativa, vas a tener una responsabilidad donde tú vas a hacer que las cosas sucedan. Si una persona su prioridad es el dinero, mira, va a hacer todo lo que tenga que hacer, trabajar extra, buscar la forma de dinero, hacer todo lo que tenga que hacer por el dinero. Mira, hermanos, hay un personaje que es la conversión más impactante que muestra la Biblia, de un hombre donde cambiaron sus prioridades. En segundo, la prioridad de su vida, su camino, su forma de pensar, porque las prioridades determinan lo que vas a hacer, las prioridades determinan cómo vas a actuar. Y entonces cuando nosotros vemos la vida de este hombre, y vamos ahora a Hechos 8. Voy a dejar en un segundito a mi esposo que va a leer Hechos 8 del 1 al 3. Hermanos, sean todos bendecidos en esta noche. Y vamos a leer Hechos 8 del 1 al 3. Y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Amén. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Aquí tenemos a Saulo, ¿verdad? ¿Cuál era su prioridad? Y vemos exactamente
cuál era la prioridad de este hombre. Saulo consentía en la muerte. Él perseguía a la iglesia. Esa era su prioridad. Su valor, su fuerza. Tenía un sentido fuerte de responsabilidad de asolar a la iglesia. Mira, hermano, iba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres a la cárcel. Y no era el poder o la influencia que tenía, era que lo que hacía era una prioridad para él. Y como era una prioridad para él determinar, parar el movimiento de la iglesia cristiana, él se determinó, él tomó una iniciativa, él tuvo el compromiso, él declaró un plan de cómo hacerlo, sus objetivos, su forma de actuar, de vivir, estaba determinado en la prioridad de tener ese movimiento cristiano que le llamaban los cristitos, como que le llamaban los pequeños cristos. Y no era que esa mañana él se levantó y dijo, hoy voy a perseguir a los cristianos. Él no estaba como, creo que es el Chapulín Colorado que dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? No, hermano, él tomó unas decisiones alineadas con su prioridad. Hoy, mañana, pasado mañana y pasado mañana no voy a parar hasta que yo detenga este movimiento. Y hermanos, eso tuvo preferencia en su vida. Y todo lo que él se encaminó a hacer era arrastrar a los hombres, detener a los hombres a creer en Jesucristo, a seguir a Jesucristo, a buscar a Jesucristo y a reconocer a Jesucristo como Señor. Él tenía un análisis, él tenía de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí estaba su corazón, porque ahí estaba su prioridad. Y estaba dispuesto a sacrificar toda su vida para lograr sus propósitos. Y esos son prioridades. Esos son prioridades. Pero cuando nosotros reconocemos que las prioridades cambian y entendemos que las prioridades cambian, porque el Señor mismo nos dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahí mismo en el 9 nos dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aún en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hermanos, y nosotros tenemos que saber si las prioridades nuestras, la iniciativa nuestra, la determinación nuestra, el compromiso nuestro, el actuar nuestro en base a esa prioridad es el camino correcto que nosotros debemos seguir. Para Pablo lo era. Estaba defendiendo a la iglesia. Imagínense, estaba en la sinagoga, tenía todos los credenciales de autoridad, no se perdía un culto. Diezmaba, ofrendaba, hacía todo lo que un hombre amaba, que la ley tenía que hacer. Fue criado en la palabra, fue criado en la Torá, fue criado había todos los sacrificios, sabía todo lo sabía, estaba preparado él. Y estaba firme en sus valores, sus objetivos. Era impresionante. Pero mira lo que sucede entonces cuando nosotros venimos al capítulo 9. Saulo respirando aún amenazas. Su prioridad era todavía estaba firme en él, respirando contra los discípulos. Vino y tomó cartas. Y se fue para las sinagogas de Damasco para continuar esa persecución. Mas hermano, mira qué lindo. Mas yendo por el camino, en el 9:3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire cómo él responde. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso. Hermano, mire esto, porque es que las prioridades, cuando llega Jesús, las prioridades tienen que cambiar, las preferencias tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que tener unas ventajas con otras. Y le dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Totalmente, una conversión, mira hermano, un arrepentimiento total, una conversión completa, un cambio de prioridades, porque eso es lo que tiene que suceder cuando Dios llega a tu vida. Tienen que cambiar las prioridades, ya no puede ser lo mismo, ya el dinero no puede ser lo más importante, ya el obtener cosas, la moda, es tener, hacer, vacaciones, no puede ser las prioridades. Porque cuando llega Jesús, Él, esa luz te va a alumbrar el camino verdadero que te va a llevar a las prioridades, a las preferencias, a lo que tiene más ventaja, a lo verdadero. Ya no es la vanagloria de la vida, ya no es la vanagloria de todas las cosas, sino la verdadera, la de Jesús, la vida de Jesús en ti. Y entonces el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él temblando y temeroso. Hermano, prioridades cambiadas. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad, a la voz, mas sin ver a nadie. Él se levantó en tierra, abriendo los ojos y no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y no vamos a entrar en eso porque eso es otra prédica, ¿verdad? Pero quiero mantenerme en lo de las prioridades. Había entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. Y dice, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mira hermano, mira lo que sucede totalmente cuando las prioridades son cambiadas y cuando nosotros ponemos las cosas en su lugar, cuando meditamos de acuerdo a nuestras prioridades, cuando nos sentamos a ordenar nuestras prioridades, cuando vemos qué es lo que tiene preferencia en mi vida. Mira lo que dice el 20, dice, enseguida predicaba a Cristo, refiriéndose a Saulo, a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús. De perseguidor de la iglesia, entonces se convierte él a un predicador de Cristo. Él comenzó a predicar. Él de perseguidor vino a ser perseguido, porque ahí se habla más adelante que comenzaron a perseguirlo. Quisieron apedrearlo. Miren el 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Mira hermano, de ser de perseguidor de la iglesia cambiaron sus prioridades, cambiaron la preferencia, y ahora él viene a hablar de la palabra, él viene a hablar del Señor, él viene a hablar del reconocimiento de quién Dios es, del Hijo de Dios, y aún disputaba, y aunque querían matarlo, él tenía una iniciativa, él tenía una decisión, él tenía una responsabilidad, porque ya su prioridad que cambiaron entonces de perseguir a la iglesia a edificar la iglesia. Mire, y si nosotros seguimos buscando ahí en Hechos, nosotros podemos ver cómo el Señor, mire, en el 13, usted ve también ahí en Hechos 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca,
y Saulo. Y ahí mismo mire lo que dice en el número 2. Ministrando estos al Señor. Él vino entonces a ser un ministro de Dios, a ministrar la palabra de Dios, a enseñarle a otros sobre Dios. Si nosotros vemos en el mismo capítulo 13, dice que entraron en el 14, en el 13-14, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y allí fue él a enseñar. Y que, hermano, ¿y qué yo le quiero traer? ¿Qué yo le quiero enseñar? Vemos más adelante en el 16 el segundo viaje misionero, porque en el primer viaje misionero, aunque él trataron de apedrearlo, él se mantuvo. Él se mantuvo, aunque las cosas se le pusieron difícil, él se mantuvo en la prioridad, en su preferencia, se mantuvo en el camino trazado. Comenzaron sus viajes misioneros, reflejó sus prioridades, fueron totalmente cambiadas. En vez de servirle a la religión, al sistema de la ley, a la apariencia, vino a servirle a Dios, al reino. En vez de servirle a la sinagoga, vino a servirle al reino de Dios, reconociendo el señorío de Jesús. Sus prioridades, sus decisiones, sus objetivos, sus responsabilidades. Mira, hermano, se hizo proactivo, porque cuando tus prioridades tú las pones en orden, tú activas tu vida a favor de lo que tienes que hacer, de lo que es tu prioridad. Y en este caso la prioridad era a favor de la obra de Dios, de su llamado, a favor de su propósito, a favor de la voluntad de Dios, sin importarle lo que venía. Y cuando esa prioridad está firme en ti, tú inicias, tú eres activo, tú te responsabilizas a poner las cosas en orden. Mira, hermano, tu lenguaje cambia. Cuando las prioridades están en orden, tu lenguaje cambia. Porque cuando cambia tus prioridades, entonces ya tú hablas de ¿qué? Tengo que agradar a Dios. Ya tú hablas de que tengo que cumplir el propósito de Dios. Ya tú comienzas a hablar de que tengo que preguntarle al Señor, tengo que orar, tengo que leer la palabra. Voy a cambiar mi lenguaje. ¿Por qué? Porque sé que mi Redentor vive. Sé que lo que estoy viviendo, que lo que me ha sido revelado es vida y esperanza, es gozo y paz, es poder, es autoridad, es reino del cielo, reino sobre todo reino. Y no hay nada, no hay ningún reino como ese. Mira, hermano, hablan los reinos en la tierra que sean, los presidentes, los ministros, todos se podrán dar a alarde de sus reinos, de sus naciones, pero no hay reino como el que nosotros, el que tú y yo les servimos. Y nunca lo habrá, porque es un reino espiritual y que viene a establecerse en un momento dado aquí en la tierra, porque vamos a ser arrebatados con Él. Y en el momento dado Él va a venir, vamos a venir con Él a juzgar la tierra, a tomar control, al tiempo milenio a vivir con Él. Esos tiempos vienen. Por eso, si tú sabes el tiempo que estás viviendo, si tú estás consciente el por qué las prioridades tienen que estar en orden en estos tiempos de mi vida, porque ya yo entiendo que el tiempo se acerca. Ya no puede ser más importante el dinero, no puede ser más importante las casas que tengo, no puede ser más importante el carro que tengo, no puede ser más importante las cosas materiales, ni la forma de vivir, ni la moda, ni la mucha fiesta. Ya tiene que ser importante la prioridad de que mi relación con Dios esté en orden, porque yo sé que yo aquí no me voy a quedar. Porque yo sé que yo tengo que tener mi equipaje listo para esa salida. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar tanto en tantas cosas que no me voy a llevar? Yo me tengo que ocupar de mi interior, de yo autoexaminar mis prioridades, a ver si están en orden con la palabra de Dios, con Dios, y mi relación con Dios está alineada con lo que Dios es. Mi vida está alineada con el propósito, con la voluntad de Dios.
Mire, Pablo, a causa de ese encuentro con Dios, de la luz, vino a su vida, por causa de esa revelación, por causa de que lo arrojaron al piso y de que recobró la vista, de que le pusieron las manos. Mire, cambiaron sus prioridades. Y Dios espera de nosotros lo mismo. Nuestra vida no puede ser igual. ¿Cómo yo sé cuáles son mis prioridades? ¿Qué prefieres hacer? Si estás haciendo algo, ¿qué tú prefieres hacer? ¿Cuál es tu preferencia sobre las cosas? ¿A quién pones primero? ¿Al plan de Dios? ¿Y tú prefieres la televisión que ir a adorar a Dios, que ir a la iglesia? Esa es tu prioridad, hermano. Porque esa es tu preferencia, eso fue lo que decidiste. Porque las prioridades y cómo tú actúas ante tus prioridades, lo eliges tú. Lo eliges tú. Tú podrás poner y decir tantas cosas. No, porque mi trabajo me absorbe el tiempo. Eso lo elegiste tú. No, porque llegué tan cansado. El quedarte lo decidiste tú, lo elegiste tú. Es porque la situación que estoy encarando, por eso me quedo, no puedo, no. Lo elegiste tú, lo decides tú, porque en donde está tu prioridad, ahí va a estar tu iniciativa, ahí va a estar tu compromiso, ahí va a estar tu responsabilidad, ahí va a estar tus actuaciones. Lo que es primero en tu vida va a ser lo primero, y toda tu fuerza, todo tu tiempo, todo lo que tienes, todo lo que eres, lo vas a invertir en eso que es primero en tu vida. Hay 3 porciones bíblicas que a mí me aterran. Y yo se las quiero leer. En Mateo 24:10 dice, mire, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira, hermano, a mí esto, yo no sé a usted, pero a mí eso me estremece. A mí eso me estremece porque yo tengo que examinarme a mí misma y decir, Señor, ¿cuáles son mis prioridades? Si tú me estás diciendo a mí que en estos últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, que lo que está diciendo aquí son los tiempos de hoy, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira, hermano, yo tengo que entonces examinar mis prioridades, porque yo no quiero ser de esos muchos que el amor se enfría. Yo tengo que cambiar mi lenguaje y mi oración. Y yo tengo que diariamente venir donde el Señor. Señor, perdóname. Yo tengo que cambiar mi oración. Señor, yo te pido que tú me afirmes cada vez más. Que mi fe se fortalezca cada vez más. Esa tiene que ser mi prioridad. Ya no las cosas materiales. Ya no lo que deseo, no mis emociones, no me alimentar mis sentimientos, no lo que yo quiero, el yo humano, sino que cuando yo sé que el amor de muchos se enfriará, entonces yo tengo que decir, espérate, Señor, yo no quiero ser de esos que se enfrían, yo quiero ser de esos que se perseveren. Yo voy a poner las prioridades en orden para ser de los que perseveran hasta el fin. Entonces yo tengo que cambiar mi iniciativa, mi responsabilidad con Dios tiene que cambiar. Mi voluntad tiene que cambiar, mi prioridad tiene que cambiar. Porque yo no soy de los de muchos, yo soy de los que perseveran. Y cuando yo leo esto me estremece el alma. Entonces tengo que orar fervientemente en estos tiempos. ¿Por qué? Porque van a venir situaciones difíciles de gente de maldad que puede enfriar tu corazón. Cuídense, los bendigo, los saludo a todos y un abrazote de parte mía de mi esposo y la iglesia Adoración y Gloria en el 1515 de la West Memorial Boulevard. Te esperamos, Dios está haciendo grandes cosas y se está moviendo en una forma poderosísima. Así que ven, no te lo pierdas y cumple el propósito de Dios y pon a Dios primero. Amén, bendiciones. Aleluya.
Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.